Estamos en el capítulo 3 del libro de Colosenses. Vamos al versículo número 13 hasta el versículo número 17. Y en estos versículos encontramos unas virtudes que en la iglesia del Señor, que son para la iglesia de Dios, que deben ser practicadas en comunidad, que hacen que una iglesia sea una iglesia que tiene unas relaciones personales de hermandad bonitas. Es una iglesia que tiene sana sus relaciones unos para con los otros, y de eso se trata estas virtudes. Estas virtudes son virtudes que la iglesia debe esforzarse por practicarlas, por acuñarlas, por obtenerlas. Vamos entonces al versículo número 13. Dice: soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos del amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y ese solo cuerpo es la iglesia. Y somos todos llamados a un cuerpo, es decir, a formar parte de la iglesia. Dice, en un solo cuerpo, soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, hacedlo también vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que haced, sea de palabra y de hecho, hacedlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, en esos versículos, hermanos, encontramos 6 cosas que son de edificación para la iglesia, que hace que entonces, como dije antes, una iglesia tenga unas relaciones hermanables, sanas, unas relaciones de amor especiales. La primera está en el versículo número 13. Soportaos los unos a los otros. Soportarse no quiere decir tolérese, en el sentido de que, bueno, tengo que tolerar a mi hermano o aguante al hermano. No quiere decir eso. No es esa sensación de que, bueno, infortunadamente tengo que soportar, tengo que aguantar a mi hermano. No ese es el sentido de soportarse los unos a los otros, sino el sentido de apoyarse los unos a los otros. Entonces, aquí lo que está diciendo es: apóyense los unos a los otros. Es decir, sirva usted de apoyo para otros, sirva usted de sostén para otros. Esa es la idea aquí. Fíjese que cuando estamos nosotros haciendo una construcción, nosotros levantamos a algo que se llaman unos soportes, que se llaman columnas. Esas columnas van a sostener realmente la construcción, van a sostener las vigas, van a sostener la placa, van a sostener sobre lo que va en esa placa. Esas columnas van a cargar, van a soportar el peso de esa construcción. Cuando dice que se soporten los unos a los otros, soportados los unos a los otros, está diciendo que se apoyen, que lleven el peso de los otros hermanos. Efesios capítulo 4, en el versículo 2 dice: con toda humildad y mansedumbre soportaos
con paciencia los unos a los otros en amor. Y aunque aquí el sentido de soportarse tiene un sentido muy distinto, un poco distinto, me interesó mucho qué es lo que nos puede ayudar para que seamos de sostén el uno al otro. Acá dice con toda humildad y mansedumbre. Estos dos elementos importantes para que podamos ser de apoyo a otros hermanos es la humildad y la mansedumbre. La palabra humildad en el griego tiene el sentido de tener un sentimiento de inferior, un sentimiento inferior. Y para el mundo greco-romano de la época, tener un sentimiento inferior pues era algo pueril, era algo servil, ¿no es cierto? Pero en las cosas del Señor, el Señor enseña en su palabra que no podemos tener un sentimiento de superioridad sobre los demás. Y que más bien para servir a otros nosotros debemos tener humildad, es decir, tener un sentimiento inferior. Eso es terrible para aquellos que hablan acerca de la sanidad de la autoestima. Y bueno, en Gálatas capítulo 6, ese pasaje tiene la misma idea de soportar y de llevar las cargas de los otros hermanos. Versículo 1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, o es decir, en algún pecado, si algún hermano cae en algún pecado, dice: vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y el versículo 2 dice: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Dios. ¿Y por qué dice cumplid así la ley de Dios? Porque esta es la ley del amor. Porque cuando llevamos las cargas de los demás hermanos, estamos evidenciando en nuestro corazón un sentimiento puro de amor. Y el cumplimiento de la ley, por lo menos parte de la ley que tiene que ver con el prójimo, tiene que ver con el amor. Ahora, el hermano que moralmente cae en algún pecado, en alguna falta, esta persona lleva cargas, tiene cargas, eso es lo que dice aquí. Una carga es su propio pecado, esa es una carga. Y vaya a saber cuánto puede sufrir una persona o estar sufriendo una persona que haya caído en una falta y que se evidencie públicamente esa falta. La segunda carga es una disciplina que esa persona tiene que imponérsele, una disciplina pública. La iglesia tiene que mantener puro el evangelio, tiene que mantener la santidad y tiene que aplicar métodos disciplinarios para los hermanos que caen en faltas. Entonces esos hermanos llevan un peso sobre sí que es su propio pecado, su propia falta, y en segundo lugar la misma disciplina que la iglesia impone sobre esa persona. Y número 3, la siguiente carga es la pérdida de privilegios. Una persona que ha cometido una falta va a perder privilegios. Y si esta persona, por ejemplo, es un líder, el líder pierde más privilegios que cualquier otras personas. Y una pérdida de privilegios es una gran pérdida, es una grande carga. Y finalmente lleva la carga de las consecuencias mismas de su pecado. Entonces requiere que, si bien es cierto la persona cae en una falta, la iglesia tiene que ejercer disciplina sobre esa persona para mantener la pureza de la iglesia, pero también tiene que ayudarle al hermano a llevar esas cargas. A eso se refiere aquí, soportados los unos a los otros. Número 2. Dice: y perdonaos los unos a los otros. Hay en esa frase de perdonaos o perdonémonos los unos a los otros por lo menos 4 cosas. Yo evidencio. La primera es que nos ofendemos. Es que cuando compartimos con lazos cercanos de comunión, no dejamos de ofendernos, ¿no es cierto?
Y no habrá iglesia donde no hayan hermanos, de repente unos que se ofenden con los otros. Y número 2, que el perdón debe ser mutuo. Aquí dice, perdónense los unos a los otros. Eso quiere decir que si yo ofendo a mi hermano, debo tener la capacidad de reconocer que le he ofendido y de pedirle perdón. Eso es supremamente importante, de poner el orgullo para reconocer nuestras faltas y poder mantener la comunión con el hermano que hemos ofendido y tengamos la gallardía de pedirle perdón. Pero si el hermano es quien a mí me ofende, entonces él tiene que también tomar esa actitud de humildad y venir a mí y restaurar la amistad, la comunión, el amor. Ese es el perdón mutuo. Perdónense los unos a los otros. No importa el grado de jerarquía que la persona ostente en la iglesia. Todos nosotros debemos practicar esto. Fíjense, hermanos, que si nos soportamos los unos a los otros, es decir, nos apoyamos los otros, nos ayudamos los unos a los otros, sería una manera bonita como evidenciamos el amor en la congregación y como iglesia. Y luego, si nos perdonamos los unos a los otros, entonces sería una bonita manera de tener sanas las relaciones con los hermanos, sanas las relaciones en la iglesia. Y número 3, no debe haber lugar para la revancha. Esa frase no da lugar a la revancha. Perdónense los unos a los otros. Perdonados los unos a los otros. Si alguno tuviere queja contra otro, fíjese que no deja lugar a la revancha. De la manera que Cristo os perdonó, hacedlo también vosotros. Eso quiere decir que si una persona se siente ofendida, no debe tomar revancha de esa ofensa. Debe perdonar. Si se siente, como dice aquí, si alguno tuviera queja, si un hermano tiene queja contra otro hermano, por alguna razón, porque fue tratado con injusticia, quizá, o por algunos comentarios desafortunados que haya hecho el hermano, sea lo que sea, cualquiera sea la queja, este hermano debe perdonar. Por eso cuando personas vienen a mí y me dicen, pastor, mire, no sé, las relaciones con mi hermano están rotas porque él hizo esto y esto contra mí. Yo estoy molesto y ofendido con el hermano por haber hecho esto contra mí. Ese es un versículo perfecto para que el hermano aplique. Entonces uno le puede preguntar, hermano, ¿usted tiene queja contra su hermano? Y él dice, pues claro, tengo queja por esto y esto. Pues mire lo que dice la Biblia. Si usted tiene queja contra su hermano, es el momento propicio para que usted lo perdone como Cristo lo perdonó. Así él no venga a pedir perdón, así él no reconozca, no tome revancha, ¿cierto? Perdone. Ese es el llamado. Y luego dice la forma de perdonar. La frase dice la forma, como Cristo os perdonó. Como Cristo os perdonó, hacedlo también vosotros. Ya tenemos un ejemplo de cómo Cristo perdonó, ¿cierto? Si Cristo fue tan traicionado y ofendido, nadie como Él fue tan vituperado. Y uno lo ve en la cruz con un sentimiento de perdón, ¿cierto? Sin sentimiento de revancha. Uno no ve que el Señor Jesús profiere maldiciones sobre sus perseguidores, ni sobre los sacrificadores. No profiere palabras de maldición, ni sus palabras fueron de perdón. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Él dio el ejemplo de perdonar, ¿no es cierto? Como Él nos perdonó, también nosotros debemos perdonar. Ahora, ¿cómo Él nos perdonó? Todo lo que hemos hecho nos lo ha perdonado. Y no hay nada que no nos haya perdonado. Sean faltas graves o faltas menos graves. Pero hemos recibido la bendición de ser perdonados diariamente.
Quizá diariamente venimos al Señor y le pedimos perdón. Y siempre encontramos una puerta abierta, un brazo extendido, una mano extendida, que con misericordia nos perdona. Y dice la Biblia, acérquense al trono de la gracia. Allí encontrarán socorro oportuno, dice la palabra. Nosotros encontramos algunas iglesias que tenían conflictos entre los hermanos. Por ejemplo, la iglesia de Corinto. Habían personas que se alinearon en torno a líderes prominentes de esa iglesia, como Pablo, como Apolos, como Pedro. Se alineaban en torno a ellos y fraccionaron la iglesia y rompieron la comunión en esa iglesia. Es fácil uno alinearse en torno a los líderes. Por ejemplo, en la iglesia de Filipenses encontramos 2 hermanas, líderes importantes de esa iglesia, que tenían diferencias entre ellas, y por eso Pablo dice: yo ruego a Evodia y a Sintique que tengan un mismo sentir en el Señor. Y le dice al pastor: y usted ayúdelas a ellas a reconciliarse, ¿no? En el libro de los Hechos, en el capítulo 6, encontramos una diferencia que hay entre los griegos y los judíos por la distribución de los alimentos que se hacía diariamente, porque los griegos tenían queja de que los judíos preferían en la distribución diaria alimentaria a los judíos por ser sus hermanos. Número 3, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y 2 cosas ahí. La primera, vístanse de amor. Y vístanse de amor es cubran todas las cosas que hagan, y aún todas las cualidades y virtudes que tengan. Esas virtudes realmente carecen de impacto si esas virtudes no están vestidas de amor. Por ejemplo, en el versículo 12 que dice: vestidos pues de misericordia. La misericordia es obvio que es una manifestación del amor, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de templanza, de paciencia. Y todas esas virtudes del versículo 12 deben ir vestidas de amor. Es decir, si nosotros no hacemos las cosas y están recubiertas con el amor, pueden ser hechos vanos, porque pueden ser acciones de orgullo. Por eso Pablo dice en 1 Corintios capítulo 13, si alguna persona regala todos sus bienes, dice, a los pobres, y no tiene amor, pues no le ayuda de nada, porque realmente no lo hizo por amor, sino por reconocimiento social, quizá por orgullo y satisfacción personal. Y luego dice del amor que es el vínculo perfecto. Quiere decir que es el vínculo, aquí quiere decir que es el pegamento. Es el pegamento, es el que mantiene perfectas las relaciones en la familia, en el hogar. Y número 4, la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Entonces hemos dicho que estas virtudes deben cultivarse en la iglesia, y que una iglesia que tenga estas virtudes es bonita, es una iglesia sana, es una iglesia modelo, fíjese, y no son tantas. Una es que se ayuden los unos a los otros, otros es que mantengan la comunión en un constante perdón los unos a los otros. Uno es que haya un amor sincero entre ellos. Y número 4 es que los hermanos hagan todas las cosas buscando estar en plena paz, en plena comunión, en plena paz. La palabra paz, generalmente la palabra paz del griego se traduce Irene, como en Filipenses capítulo
4, versículo 7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero aquí la palabra paz, y esas son las maravillas del griego, ¿no? La palabra paz no significa Irene, tiene otro significado. Es la palabra rabue, que significa árbitro. Y aquí tiene la función la misma función que tiene un árbitro. Por ejemplo, un árbitro en un juego deportivo es lo que hace es establecer justicia en ese juego, ¿no es cierto? Y todos se someten a las decisiones arbitrales. Y todo se derime en torno a lo que diga el árbitro, y todo termina ahí. Aquí está diciendo: debe haber un árbitro entre la relación de los hermanos, y ese árbitro debe ser la paz. Todo debe terminar en la paz. Todos deben buscar la paz. En Romanos capítulo 3 dice 13: busquen la paz y síganla. Y luego número 5, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñando y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría. Aquí la palabra de Cristo quiere decir que la iglesia tiene que enseñar y predicar las doctrinas de Cristo, las enseñanzas de Cristo, es decir, el evangelio. En otras palabras, el evangelio de Jesucristo abunde en vosotros. Esta es una iglesia que tiene que estar preocupada por el evangelio de Cristo, una iglesia preocupada por la enseñanza bíblica y la enseñanza cristocéntrica. Por ejemplo, ahí dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos. Entonces esta iglesia es una iglesia que está preocupada por que se enseñe la doctrina de Cristo, se enseñe, ¿no?, el evangelio de Jesucristo. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos amados, con las doctrinas que nosotros estamos enseñando. La enseñanza debe ser trabajada cuidadosamente, como dice Pablo a Timoteo, que el que enseña la palabra no debe avergonzarse, no debe ser avergonzado de lo que enseña, no debe caer en vergüenza, porque él enseña la palabra como es, con honestidad y rectitud. Y luego dice que la palabra que los enseñe y que los exhorte, y los exhorte es que los aconseje con un consejo bíblico. Esa palabra debe abundar. La palabra del Señor debe abundar. La palabra del Evangelio, la predicación de la palabra debe abundar en la iglesia. Yo estoy mirando todas las publicaciones que hay de la Iglesia Cruzada de Mariquita, todas las publicaciones que Juan David está haciendo todos los días en un devocional pequeño, trayendo una palabra muy certera, una palabra muy precisa, y viendo pues el canal de los jóvenes y los proverbios de los jóvenes y todo lo que ellos están enseñando. Y yo estaba diciendo: qué bonito. Esa es una gloria nuestra, que podamos nosotros preocuparnos por enseñar la palabra a la gente. Aquí debe haber un sentimiento de aprecio por la palabra del Señor y de aprecio por la predicación del Evangelio de Jesucristo. Esa palabra debe abundar, debe abundar en nosotros. Dice: enseñando y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones con salmos y himnos y cánticos espirituales. Y número 6 dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Aquí el consejo es: todo lo que usted haga, hágalo en el nombre de Jesús. Por lo menos 3 cosas aquí. Una, solo debemos hacer lo que podemos hacer en el nombre de Jesús.
Habrá cosas que no podemos hacer porque no las podemos hacer en el nombre de Jesús. Una manera para saber si lo que estamos haciendo es correcto es medirlo en el sentido de que podremos nosotros dedicar eso al Señor. Podremos nosotros decir, yo hago esto en el nombre de Jesús. Por ejemplo, uno podría entrar a un casino a jugar dinero y entrar al casino y diciendo, yo voy a entrar a este casino en el nombre de Jesús. No lo podría hacer, no cabe, ¿no es cierto? Eso es lo que dice. Usted va a hacer algo o va a decir algo, dígalo en el nombre de Jesús. Lo que nosotros decimos que es en el pecado que más incurrimos, en la falta que más incurrimos cuando nos falta sabiduría para hablar, especialmente para hacer juicios. Entonces, este juicio lo hago en el nombre de Jesús, lo podríamos decir así. Y número 2, pues si lo vamos a hacer en nombre del Señor, tenemos que hacerlo con empeño, tenemos que hacerlo con excelencia, tenemos que hacerlo con diligencia. O vamos a hacer cosas para el Señor, en el nombre del Señor, de manera desdeñosa, ¿no? Sin hacerlo con interés y entusiasmo. Una de las cosas que debemos hacer de manera diligente, diaria y permanente es tener un tiempo de oración y comunión con Él, un tiempo reverente y empeñoso en Él. Y luego dice, número 3, y todo lo que hace en el nombre, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hermano amado, Dios, y ese es lo tercero, Dios tiene una recompensa para aquellos que hacen las cosas en el nombre de Jesús, con empeño, con calidad, y que hacen las cosas que solamente pueden hacer, porque lo pueden hacer en el nombre de Jesús. Quizá usted haga cosas y nadie se dé cuenta de que hace cosas, que las hace de calidad y que las hace para el Señor. Eso no importa, porque Dios es el que ve y Dios es el que recompensa lo que nosotros hacemos. Quizá nadie repare en ello, quizá nadie lo elogie, ¿no es cierto? Quizá nadie lo vea, pero Dios ve. No solamente ve los actos físicos del servicio, sino ve las intenciones y motivaciones del corazón con que nosotros servimos al Señor. Que Dios bendiga su palabra. En el próximo miércoles entramos a estudiar del versículo 18 en adelante. Estamos hablando de lo que es la verdadera espiritualidad. Estamos hablando de las actitudes, de las cualidades que debe tener el que ha nacido de nuevo. Pues la iglesia tiene que estar formada por personas que han nacido de nuevo. Entonces, esta fortaleza del nuevo nacimiento, esta naturaleza del que ha nacido de nuevo y es iglesia del Señor, pues tiene la gracia de poder soportarse el uno al otro, de poder perdonarse, de poder expresar el amor, de poder buscar la paz, de poder amar la palabra de Dios y poder hacer las cosas en el nombre de Jesús, las que debe hacer. Bendito Dios, te damos gracias por esta bonita escritura que hemos estudiado esta noche, Señor.